Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento usted esté viendo este video, pero queremos darle la bienvenida desde aquí, desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, desde Cartago, Costa Rica, para todo el país y más allá de las fronteras. De norte a sur, de este a oeste, estamos llegando a través de la señal de nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23. Animarles nada más para que aprovechemos los tiempos son difíciles, así es que cada vez hay que aprovecharlos más, cada vez hay que valorarlos más. Pero para poder disfrutarlos y valorarlos hay que identificarlos, ¿no? Hay que identificar los tiempos para saber. La vez pasada les decía, hay que identificar los tiempos para medir fuerzas, porque a veces hay tiempos en los cuales ya uno no puede hacer lo que antes hacía. Así es que darle la bienvenida a ustedes como iglesia local que están hoy aquí también, darle la bienvenida y animarles nada más a que como miembros de un mismo cuerpo nos esforcemos de igual manera, ¿amén? Porque imagínense qué sería el cuerpo de uno que uno quiera ir a la derecha y las piernas se vayan para la izquierda, sería un desastre, ¿no? El cuerpo camina en armonía, entonces así esperamos que en esta mañana, y no solamente hoy, sino siempre, como iglesia, caminemos en armonía. Amén, hermanos. Pónganse de pie, voy a invitarlos, antes de que los invite a ir a la palabra para compartirles el tema, le adelantaba yo a Marquitos ahora temprano, que generalmente uno venía pensando, yo ahora que venía en el carro de camino acá y me puse a pensar en el tema y decía, es parecido a eso, ¿no? Como lo que hemos estudiado, saben que a veces el profesor le llega a uno y le dice, muchachos, voy a hacer examen. Entonces todo el mundo dice, wow, profesor, díganos dos cosas, hay dos cosas que hay que saber. Los que hemos sido profesores, los que hemos sido estudiantes, se sabe que hay dos cosas que hay que dar, ¿no? Primero es, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas que va a hablar? Y lo otro muy importante es, ¿cuándo es, no? ¿Cuál es la fecha? Dos cosas en lo natural, los temas y la fecha, las tenemos en lo natural. Bueno, los quizzes son otras cosas que generalmente los profesores usan para tener a la gente así, ¿no? Cualquier momento le hago un quiz, o sea, esté preparado todos los días, igual, tenemos que estar preparados. Entonces, en las cosas del Señor, también, tarde que temprano va a llegar el momento en que nosotros vamos a ser pasados a examen, vamos a ser pesados en la balanza de Dios. La expectativa de cada uno de nosotros es que no seamos hallados faltos de peso, esa es la idea, ¿no? Pero bueno, examen vamos a tener, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Diría uno. Aquí están los temas en la palabra. ¿Cuándo va a ser la fecha? No lo sabemos, eso sí no lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana tiene que ver con los temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas sobre los cuales vamos a ser pesados, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor usted maneja así, hay otras que a lo mejor no. Hay otras que las vamos a consolidar, pero después de este mensaje, la idea es que todos estemos fortalecidos en qué, en hacia dónde debemos caminar, en pro de ese examen que nos van a hacer, ¿no? De ese pesaje que nos van a dar, para que no seamos hallados faltos de peso. ¿Estamos, hermanos? Entonces busquen en su Biblia el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 21. Marcos capítulo 2, verso 21 y 22. Y vamos a leer una parábola que el Señor ahorita vamos a explicarla por qué la dijo y a quién se la dijo, ¿no? Que es parte de lo que uno debería escudriñar, ¿no? Cada vez que usted lea una porción de la palabra, asegúrese de entender quién lo dijo, para quién lo dijo, cuándo lo dijo y para qué lo dijo. O sea, son cosas que uno debería saber. Esta porción de la palabra, de esa parábola que tiene que ver con el vino nuevo y odre nuevo, usted la encuentra en 3 de los 4 evangelios. No son muchos los pasajes, no son muchas las historias, pero sí las hay que están en todos los 4 evangelios, o por lo menos en 3 de 4, ¿no? Por lo general los evangelios se complementan, lo que está en uno no está en otro, porque un evangelio enfoca la vida de Jesús en una línea, otro en otra línea. Por ejemplo, si usted lee el evangelio de Juan, se enfoca mucho en que Jesucristo es el verbo y el verbo se hizo carne y Él es el Hijo de Dios, ¿cierto que sí? Ya Mateo lo ve de otra forma, Lucas, Marcos, pero bueno, a la larga la historia es la misma que está en los 3 evangelios, y si está en los 3 es porque es importante. Estamos, hermanos, en Marcos 2, 21, dice la palabra del Señor: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos
se ha de echar. Voy a leerles esa última porción, pero en el Evangelio de Mateo, que está en el Mateo 9:14, nada más lo último que él dijo, dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, tarde, noche, que usted esté viendo este mensaje, para nosotros es mañana, en la que tenemos la oportunidad, Señor, de reunirnos aquí para, como hermanos, compartir un mensaje tuyo, Señor. Sacar provecho lo más posible de estos tiempos que tenemos oportunidad de escuchar, de compartir, de preguntar, de escudriñar, de ilustrarnos, de permitir que tu palabra haga para lo que tú la dejaste, que es instruirnos, animarnos, exhortarnos, Señor, prepararnos. Para eso está tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, porque tú la dejaste ahí por algo, Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos capacitemos, para que nosotros estemos enteramente listos para hacer defensa de lo que tú viniste a sembrar, Señor, que fue tu palabra, tu doctrina, tu evangelio, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, tenemos que recordar varias cosas, ¿no? Sabemos que el Señor viene. ¿Amén o no amén? Amén. Todos los que creemos en el Señor sabemos que Él dijo que va a venir y efectivamente va a venir. Y va a venir por una iglesia que tiene algunas características. Él viene por una iglesia gloriosa. ¿Qué más? Una iglesia sin mancha, una iglesia pura, sin arrugas. Bueno, no, dice que así hay que presentar a la esposa, pero ese es otro tema, ese es otro tema. Pero digamos que viene a buscar una iglesia así, ¿no? Pulcra. Entonces, obviamente, sabiendo nosotros eso, deberíamos como iglesia, si el Señor viene a buscarnos y quiere encontrar esas condiciones como iglesia, deberíamos de caminar en esa línea, ¿no? Imagina el compromiso que tenemos nosotros como iglesia de no ser inferiores a ese compromiso que tenemos como novia, ¿no? De que nos presentemos o que el Señor pueda venir y presentarnos ante su Padre como una iglesia así, ¿no? Pulcra, sin contaminación, ¿no? Entonces deberíamos de caminar a otro nivel. Obviamente el Señor espera que como iglesia nosotros nos renovemos, que nos limpiemos de toda contaminación. ¿Y a qué me refiero como iglesia contaminación? Tanta cosa que se ha instalado en las iglesias, ¿no? Tanta falsa doctrina, tanto desvío de la palabra, tanta manipulación, tanta cosa, ¿no? Tanta cosa. Pero bueno, esa es la idea, obviamente hacia allá debemos de caminar. Y la idea de este mensaje en esta mañana también es que nosotros podamos recordar algunas cosas que de seguro usted ya las ha escuchado, algunas otras puede que no, pero que afiancemos eso, ¿no? Y que salgamos de aquí convencidos en el compromiso como iglesia que tenemos de caminar. ¿En qué línea? En la línea de la pulcritud, en la línea de estar sanos, sin mancha, sin arruga. Amén, de eso se trata, ¿no? Entonces, apoyémonos en esta parábola que el Señor le dijo. ¿A quién se la dijo él? Bueno, él estaba hablando en general, pero hay un dicho que dice que uno le habla a Pedro ¿para que qué? Para que oiga a Juan, ¿cierto? Entonces él estaba hablando así a sus discípulos y todo eso, pero había gente a la que él le interesaba que escuchara, ¿no? Los fariseos generalmente, ¿no? Entonces, repasemos el contexto de la parábola, si quieren, ahí mismo en Marcos, que estamos vayámonos un poquito más atrás, porque acá leemos nomás una porción que fue el 21 y el 22, pero devolvámonos un poquito más. Por ejemplo, leamos del versículo 13, algunos versículos nada más. Dice que después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Recuerde que esa parábola sucede justo después de que el Señor sana al paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico que lo metieron por el techo y que lo bajaron? Que esa es otra historia que también tiene su mensaje tremendo. Pero después de que haya pasado todo eso, ya el Señor siguió en su peregrinar, en su caminar, en su, digamos, la misión que él tenía de venir a dejar sembrado lo que era su evangelio, ¿no? Entonces dice ahí que volvió a salir y toda la gente venía a él y él obviamente pacientemente les enseñaba, ¿no? Porque esa era una de las cosas que caracterizaba al Señor, esa capacidad y esa paciencia para enseñar, ¿no? Les enseñaba. Dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en un banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándolo él le siguió. Esa era la manera en que el Señor llamaba a sus seguidores, a sus discípulos, ¿no? No era que decía, el que quiera seguirme que me siga, aunque sí lo dijo, el que quiera venir en pos de mí que tome su cruz y me siga. Pero a muchos los llamó así, hey tú, sígueme. Y la gente lo seguía, ¿no?
con nombres específicos y justos, ¿no? Y mire qué curioso, ¿qué estaba haciendo este muchacho, esta persona, Leví? Estaba ahí en el banco de los tributos públicos. ¿Sabe qué estaba haciendo? Trabajando, ¿no? Estaba trabajando. Entonces, no se sorprenda si el Señor lo llama a usted y usted está trabajando. Entonces, de antemano ya sabemos que el trabajo no es excusa, ¿no? No puedo servirte, Señor, porque estoy trabajando. No, trabajo no es excusa. Realmente el Señor llamó a sus siervos cuando estaban trabajando. Dice, aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores, mire ya el público que él tenía ahí, ¿no? Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque no he venido yo a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores, ¿no? Yo no he venido a llamar a justos ni a pecadores. Entonces, después de eso es que viene la necesidad de él enseñarles por medio de la parábola. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos, vaya teniendo presente eso. Mire, la palabra hace diferencia entre que habían discípulos de Juan y habían discípulos de los fariseos. ¿Y qué otros discípulos habían? Los del mismo Señor, ¿no? Los discípulos del Señor. Dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos sí ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar, pues vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y ahí viene y se tira ¿qué? Lo que leímos ahora, ¿no? Que en palabras más, palabras menos dice, ¿acaso es que usted corta un vestido nuevo, un pedazo para poner un remiendo en un vestido viejo? No se puede. ¿Por qué? Porque el trozo nuevo tiende a estirarse, entonces rompe al otro y es peor el asunto, ¿no? Popularmente, ¿qué decimos? Sale peor que el remedio que la enfermedad. Y después viene y cuenta lo de los odres nuevos, ¿no? Yo no sé si todos saben qué es un odre. Y ¿tú sabes, Juan Pablo, qué es un odre? Sí, digamos, aquí tengo la definición. Mire, un odre es una bolsa de cuero hecha para contener líquidos. Se usaban especialmente en la fermentación del zumo de uva que resultaba en vino, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes han visto esas botas que llevan a las corridas de toros ahí? Que uno dice, wow, qué gente que se hidrata lo más de bueno, ¿no? Pero es que cada vez que se hidratan está más contento. ¿Por qué? Porque lo que esas botas tienen es licor, ¿no? ¿Cierto que sí? En ese entonces se usaban odres, que eran utensilios generalmente de cuero de cabra, y ahí se depositaba el zumo de uva, ¿para qué? Para que se fuera fermentando, ¿no? Entonces, eso es un odre, y él usó esa parábola básicamente pensando en que en odre viejo, ahorita lo vamos a ver, toda esa gente de fariseos, llenos de tradiciones y legalismos, y aquello que les decía él en otro pasaje, ustedes cueran el mosquito, pero se tragan el camello, a todas horas están con cosas ahí, que uno va a hacer algo, eso no se puede, la ley no lo permite. Entonces Jesús por allá les dijo, ¿el día de reposo fue hecho para el hombre o el hombre para el día de reposo? Entonces, ese era el pleito que él tenía con esa gente demasiado religiosa, ¿no? Entonces, Juan Pablo, eso era un odre. Entonces el Señor hace esa importancia y cuenta la historia, porque en ese entonces sí la gente sabía exactamente qué era un odre, sabía cómo se construía el odre, sabía cómo se fermentaba el vino. Entonces, él decía, nosotros no podemos poner un vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo tiene una característica, o el zumo de uva, que a medida que se va fermentando va botando gases. Entonces hace que el odre se hinche, ¿no? Se hinche. Entonces el odre tiene que ser nuevo para poder que ceda. ¿Ustedes no acuerdan cuando uno compra unos zapatos nuevos? Le dicen, pero él cede. A veces no. Pero cuando es nuevo la cosa tiende a estirarse, ¿no? ¿Usted no ha visto una caja de leche cuando está fermentada? ¿Cómo se pone? ¡Wow! Uno la toca y dice, ¡guau! Se pasó. Entonces, eso pasaba con el odre. Entonces, si el odre era viejo, cuando el odre es viejo y el cuero es viejo, tiene una característica que ya está rígido, ya está, lo que a veces en nuestra conciencia habla de una conciencia ¿qué? Cauterizada, o sea que ya no es insensible, ya no se estira, ya no tiene nada. Entonces, a eso se refería él. Obviamente él dio esa analogía pensando en que dice, bueno, aquí hay un vino nuevo, si la gente lo agarraba o no. ¿Qué era el vino nuevo? Espiritualmente hablando, lo que él traía. Ahorita vamos a leer un versículo para que usted tenga la referencia ahí, pero aquí nosotros tenemos odres viejos y hay alguno que otro odre nuevo.
Entonces yo no puedo poner esta palabra mía, nueva, vino nuevo, en odres viejos. ¿Por qué? Porque lo revienta. ¿O no ha escuchado usted aquello que dice que para el que no es de Dios, todas las cosas de Dios, ¿qué? Le son locura, no las entiende, no puede, ni sabe, ni tiene la capacidad de manejarlas. Entonces, la palabra de Dios para aquel que no está preparado, lo revienta. Así de sencillo, ¿no? Lo revienta. Entonces, a eso se refería con la parábola del odre. Obviamente el odre nuevo tiene la capacidad de expandirse, de estirarse, de recibir un vino nuevo. Por eso es que él decía, si usted echa vino nuevo en un odre nuevo, los dos hacen lo suyo. El uno se va fermentando y el otro se va estirando. Entonces, los dos se conservan, ¿no? Entonces, las dos combinaciones contrarias no sirven. Ni vino nuevo en odre viejo, ni un vino viejo en un odre nuevo. Tampoco sirve, ¿no? Entonces, tiene que ser vino nuevo en odres nuevos, ¿no? Ahorita vamos a ir desarrollando esa parte, ¿no? Entonces, obviamente esos odres viejos no pueden recibir. ¿Qué es un odre viejo? Pensando ya en las cosas de Dios. Una persona que no le ha entregado su vida a Cristo, está bien, puede ser un odre viejo. Pero también puede ser una persona que le ha entregado su vida a Cristo, pero que ¿qué? Tiene la mente del mundo todavía. Lo que nosotros conocemos como un cristiano carnal, ¿no? Una persona que le ha entregado su vida a Cristo, pero sigue pensando como antes. ¿Y cuál es el principio que manejamos? El que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Si tú estás aquí en el mundo, le entregas tu vida a Cristo y pasas aquí y dices, cristiano carnal, está bien, ya estoy en el reino de Dios, pero sigo pensando como antes. Entonces es cuestión de tiempo para que tú te devuelvas otra vez a donde estabas antes, ¿no? Eso ya lo conocemos, lo manejamos. Si usted no lo maneja, pues ese es el ABC del cristianismo, ¿no? Pero desafortunadamente hay mucha gente en iglesias que no lo maneja, ¿no? ¿Estamos, hermanos, hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, odres viejos, el Señor se refería a esos fariseos endurecidos que no estaban preparados, y odre nuevo, obviamente la gente que andaba en búsqueda del Señor. Recuerde que de todas esas multitudes que se agolpaban alrededor de Él, habían algunos que realmente sí querían ser odres nuevos, ¿no? Sí querían ser renovados, pero muchos otros estaban ahí por mera religiosidad, por curiosidad, por un favor, por lo que sea, ¿no? Entonces, voy a leerle lo que está en Marcos 1, anote la cita, Marcos 1, 2:18. No, Marcos 1, 27, 28. Para que ustedes vean cuál era el vino nuevo, ¿no? Marcos 1, 27, está ahí atrásito de lo que estábamos leyendo. Dice, cuando el Señor obviamente sacó el espíritu inmundo y todo eso, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Judea. Entonces, ese era el vino nuevo, ¿no? Lo que la gente le llamó la atención. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué doctrina nueva es esta? ¿Quién es este que enseña como quien tiene autoridad, ¿no? Y el Señor lo habla así, Él dice, yo soy el vino nuevo. Es más, cuando usted le entrega su vida a Cristo, ¿qué es lo que dice? Usted es una nueva criatura, ¿no? Dice que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Entonces se habla de cosas nuevas, ¿no? Entonces, a eso se refiere el Señor con que ese era el vino nuevo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Ahí, hacia allá donde tenemos que apuntar, porque esto está muy bonito para los fariseos. Aquellos son odres viejos, curtidos, ya no estiran, son insensibles, no hay cabida en ellos. ¿Por qué mataron al Señor? ¿O por qué les dijo Él? ¿Ustedes saben por qué me quieren matar? ¿Qué les dijo? Porque mi palabra, que es el vino nuevo, no tiene cabida ¿en dónde? En ustedes, que son odres viejos, ¿no? No tiene cabida. Porque si fueran odres nuevos, listos para recibir ese vino, estarían pero más que dichosos. ¿Por qué? Porque lo uno y lo otro se conservan juntos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces apliquémoslo a nuestra vida. Tenemos claro ya lo que es un odre viejo, tenemos claro lo que es un odre nuevo. Yo creo que usted lo tenga claro. ¿Un odre nuevo qué? Ya cuando yo le he entregado mi vida a Cristo y estoy dispuesto, soy una vasija nueva para que sea depositado ese vino nuevo. ¿Y qué es el vino nuevo? La doctrina del Señor Jesucristo, la nueva, ¿no? Entonces, aquí lo clave que es, ya nosotros sabemos la importancia de ser odres nuevos, ¿cierto que sí? Sabemos la importancia, ¿no? ¿La tiene o no la tiene la importancia? ¿Por qué? Porque si usted es un odre viejo, la palabra del Señor lo va a reventar. Entonces tiene que ser un odre nuevo. Ahora usted podría decir, ¿y cómo hago yo para ser un odre nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Me interesa eso. Yo no quiero que la palabra de Dios me reviente. Yo quiero más bien que me fortalezca, que me redarguya, que me anime, que me prepare. Eso es lo que yo quiero. Pero tienes que ser un odre nuevo.
¿Cómo ser un odre nuevo? ¿Cómo empieza uno? ¿Cuál es el primer paso? Paso cero para ser un odre nuevo. ¿Cuál es? Juan 3:3. ¿Qué dice Juan 3:3? Hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y entonces obviamente Nicodemo, imagínense la experiencia, Nicodemo siendo un doctor de la ley, un maestro de la ley, no le entendió al Señor. ¿Cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Tengo que volverme a meter a la panza de mi mamá? No. Y yo le digo, ay Nicodemo, hombre, como le dijo, en otras palabras diría, qué bruto, hombre. Pero bueno, le dijo, Nicodemo, hombre, ¿tienes que nacer de qué? Del agua y del espíritu. ¿A qué se refiere con el agua? La palabra. No se refiere al agua física, ¿no? Porque ahí usted, si usted busca en internet, usted doctrinas erradas que hay que dice, sí ve, ahí dice que hay que nacer del agua. Entonces, el bautizo en agua es el que te da el nuevo nacimiento. Eso es errado totalmente. El agua se refiere a la palabra. Hay que nacer de la palabra y del espíritu, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento. Entonces, hay que nacer de nuevo. Si usted no nace de nuevo, olvídese de ser un odre nuevo, jamás, seguirá siendo un odre viejo, ¿no? Ahora, hay mucha analogía en esto del nacimiento natural, ahora que tenemos un bebé detrás, yo creo que Alex y Cindy lo saben bien, entre lo que es el nacimiento natural y lo que es el nacimiento espiritual, ¿no? Vamos a hacer la analogía. Usted sabe que todo bebé, obviamente, en algún momento fue engendrado, ¿no? ¿Cierto que sí? En lo físico. Nosotros también fuimos engendrados, pero no por mano de hombre, sino por la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En ese proceso en que el bebé, obviamente está en la pancita y está ahí formándose y todo eso, y se le van formando sus miembros. ¿Estamos bien de sonido? Se le van formando sus miembros y todo eso, pero llega un momento en que el bebé está ahí, ¿y qué pasa? El bebé tiene ojos, pero no ve, ¿no? No puede ver, está ahí, tiene los ojitos ahí, pero no puede ver. ¿Qué más? Tiene oídos, ya sabemos que escucha, pero no puede escuchar ampliamente todo. ¿Cierto que no? Tiene piecitos, pero ¿qué? No puede caminar. Tiene pulmones, pero no puede respirar. O sea, tiene todo, pero no los puede usar. ¿Cómo es una persona que todavía no ha nacido de nuevo? Igual, ¿no? ¿Cuántos muertos no vemos por ahí que dice, wow, este qué bruto, ¿no? Tiene todo para hacer las cosas bien y las hace mal, ¿no? Porque tiene ojos y no ve. Tiene boca y lo que sale de su boca es solo destrucción, o sea, mejor sería que no hablara. Tiene oídos y no oye. Tiene piernas y uno no ve que da pasos seguros. Son pasos endebles y con nada se cae, ¿no? Que esa es la similitud que hay entre una persona que está ahí, digamos, viviendo en la turbulencia del pecado, que con cualquier cosita se cae, cualquier cosita lo tumba, como los niños, ¿no? Así es, la analogía del hombre sin Dios. Tiene todo para hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no lo sabe usar, no lo valora, tiene un corazón de piedra todavía. Ahora, cuando el bebé nace, en lo físico, ¿qué es lo primero que le hacen al bebé cuando sale? Cuando sale y que sale todo ensangrentadito, ¿qué es lo primero que le hacen? Lo limpian, ¿cierto que sí? Lo limpian. ¿Qué es lo primero que hace uno para nacer de nuevo? Uno tiene que ser limpiado por la sangre de Cristo, amén. Ya después de que lo limpian, ¿qué le hacen? Eso es lo que decía yo a Cindy ahora, que dice, uy, el bebé está estrenando. Yo creo que los bebés, primeros 2 años estrenan todos los días. Entonces, vestiduras nuevas, ¿no? Igual nosotros, después de que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, dice que nos revestimos de la nueva imagen, vestiduras nuevas, vestiduras blancas, pulcras, amén. De eso se trata. Después de eso, obviamente, es alimentado y cuidado celosamente, ¿no? Cuando una persona está recién venida a los pies de Cristo, tiene que cuidar eso de ser alimentadito con lechita y cositas por pasos, ¿no? Tiene que aprender primero a gatear, después caminar. No pretenda usted, si viene a los pies de Cristo, querer correr antes de caminar. Usted tiene que gatear, tiene que caminar y después si quiere correr. Pero asegúrese que cuando usted quiera correr, tenga la certeza y la seguridad de que lo puede hacer, ¿no? Entonces vaya despacio, porque si usted viene a los pies de Cristo y quiere de una correr, vas a querer tener ese vino nuevo siendo todavía un odre viejo. Entonces, ¿qué dice? Que lo va a reventar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, después los papás le dan un nombre, ¿cierto que sí? Nosotros también. En el antiguo pacto Dios, cuando alguien tenía su encuentro, le cambiaba el nombre. A Jacob le puso Israel, a Saulo le puso Pablo, y a nosotros, ¿se acuerdan de lo que compartimos en una prédica pasada? De que
Ya usted cuando le entrega su vida a Cristo, ya usted deja de ser el malandro, el drogadito, el borrachín, la chismosa, la amante. No, ya usted adquiere su nombre, su prestigio, porque Dios restaura ¿qué? Su dignidad. Amén. Entonces de eso se trata. Entonces ahí en el nuevo nacimiento, ahí es donde empieza el verdadero proceso, la verdadera conversión. ¿Usted quiere ser un hombre nuevo? Ahí, con el nuevo nacimiento es que empieza absolutamente todo. Amén, hermanos. Voy a leerles para ustedes esta cita, dice Lucas 10:25, anote, Lucas 10:25, dice la palabra así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. Mira, al Señor le preguntaban, ¿cuánto no nos ha pasado así a nosotros que a veces nos hacen preguntas para, uno dice, a veces hay preguntas y en la radio a veces llegan preguntas también, que se hace la salvedad de decir, ¿esta persona será que quiere aprender o es que quiere realmente, voy a decir una palabra pero bueno, no la voy a decir, quiere fregar o que quiere molestar, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? O hay gente que pregunta respuestas, ¿no? Pero aquí dice que un intérprete de la ley se paró para probarle y dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito? O sea, me dice, ¿por qué me preguntas algo que yo sé que tú sabes? Es un maestro de la ley, ¿no? Maestro, es como que venga un profesor de matemática, hey, ¿cuánto es 2 más 2? Y dice, no vas a saber vos que sos maestro de matemática. Entonces le dice, ¿qué está escrito? Dime tú. Entonces le dice, bueno, pues como lees, aquí respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, bien, pues haz eso y vivirás. ¿Entiendes? La gente sabía la respuesta. Hay mucha gente que tiene la respuesta a sus preguntas, pero quiere ir de uno en uno a ver si alguien de pronto le dice algo que él quiere oír, ¿no? Pero hay gente que sabe lo que tiene que hacer. Solamente si usted sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Como le dijo, ¿quién? Dios a Moisés. ¿Se acuerda qué tienes de la mano? Una vara. Úsala entonces. Úsala nada más. Entonces, esto que está aquí, nosotros no lo podríamos hacer con una mente vieja, con un odre nuevo, ¿no? Si usted es un odre viejo, usted no, olvídese que usted va a poder amar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Usted no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Y si usted no ama a Dios con todo su corazón, tampoco se va a poder amar a sí mismo. Y si usted no ama a sí mismo, menos vas a amar al prójimo. Entonces, eso no lo vas a poder hacer si eres un odre viejo. Tienes que entrar en el proceso conocidísimo de Efesios 4, 22, 23 y 24, que todos lo conocemos, ¿no? Tal vez Juan Pablo, que apenas está integrando con nosotros, hay un proceso, Juan Pablo, de Efesios 4, 22, 23 y 24, que todo cristiano tiene que pasar por ahí si quiere sobrevivir en este proceso, ¿eh? Si no pasa por ahí, es muy difícil, y esa es la razón por la cual nuestra iglesia se llama Efesios 4:23, alguna vez nos preguntaron, pero el proceso completo dice Efesios 4:22, ¿qué dice? Despojaos pues de la vieja criatura o del viejo hombre o la vieja naturaleza que está ¿qué? Viciada. Entonces tú tienes, Juan Pablo, ¿qué? Despojarte del viejo Juan Pablo que no sirve para nada, ¿no? Este no sirve para nada. Después viene Efesios 4:23 que dice, y renueva el espíritu de tu mente, ¿no? Renueva tu mente. Y Efesios 4:24 dice, y revístete de la nueva imagen, la que ha sido creada a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, ¿no? Pero Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente. ¿Por qué nuestra iglesia se llama así? Bueno, la línea de la iglesia va por ahí. O sea, estamos más que convencidos que si uno no pasa por ese proceso, va a ser muy difícil que uno pueda sobrevivir, porque nunca será un odre nuevo. Y si uno nunca es un odre nuevo, ¿qué pasa con todo el proceso? Te revienta, ¿no? Esa es la palabra de la mañana. Te revienta, vas a salir reventado, ¿no? Efesios 4, 22, 23 y 24. Y para eso tenemos que apoyarnos en Romanos 12:2. Ese es el proceso. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, o sea, a esto que estamos viviendo. Mire que la palabra para ser puntual, digo, no os conforméis a este siglo. Entonces, ¿eso aplica para cuándo? Para siempre, ¿no? Porque en el momento que usted lo lea, de seguro que va a estar en algún siglo. Eso aplica para ese siglo. Y no va a fallar, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que al Señor le decían, ¿cómo sabemos si lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios? Dice, métanse a la palabra, métanse en ahí, renueven su entendimiento y podrán comprobar realmente lo que es y lo que no es de Dios. Amén. Usted no pretenda criticar a ver si alguien está haciendo o no haciendo las cosas de Dios cuando tú ni siquiera sabes cuáles son las cosas de Dios. Tienes que saberlo. Amén. Entonces ahí viene otra cosa, mire, vamos subiendo escalones, ¿no?
Ya usted sabe que tiene que ser un odre nuevo. ¿Qué necesito para ser un odre nuevo? Necesitan nacer de nuevo. Ahí empieza el proceso, amén. En medio de ese nacimiento, un nuevo nacimiento, ¿qué pasa? Clave, renovar, ¿qué? La mente. Uy, perdón. Clave, renovar la mente. Ahora te dice, pastor, ¿y yo cómo hago para renovar la mente? O sea, son preguntas que la gente hace, ¿no? Porque estamos hablando hoy, no crea que todo el mundo lo maneja. Hay gente que dice, está bien, a mí me dicen, hay que renovar la mente, si no renueva la mente, estás frito. Pastor, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para renovar la mente? Primero tienes que saber quiénes somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Bíblicamente, lo hemos visto, ¿ah? Bíblicamente, ¿qué somos? ¿O quiénes somos? Proverbio 23:7. Tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Juan Pablo, nosotros somos lo que tenemos en la mente, ¿ah? Cuando la gente te pregunte, ¿quién eres tú? Yo soy lo que tengo en mi mente. Porque de acuerdo a la información que tengo en mi mente, yo actúo, yo decido, yo camino, y así pienso, así siento. De acuerdo a la información que tengo en mi mente. ¿Tienes información de Dios en tu mente? ¿Eres un hombre o una mujer de Dios? ¿No la tienes? No eres una mujer o un hombre de Dios. Entonces, empecemos por ahí. Lo que tenemos en nuestra mente es lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, ahora analice usted qué es lo que tiene en su mente para saber qué es. ¿Un odre nuevo o un odre viejo? ¿Cómo es alimentado eso, no? Porque ¿cómo se formó el odre viejo que teníamos nosotros? Todos en algún momento fuimos odres viejos, amén. Usted en el video en algún momento fue un odre viejo. Espero en Dios que si no eres todavía un odre nuevo, estés en ese camino, ¿no? Pero ¿cómo se formó el odre viejo en nosotros? ¿Cómo se formó la conciencia natural que nosotros desarrollamos en nuestra mente? Con la información, ¿no? Por los medios audiovisuales, ¿se acuerdan? ¿Qué es audiovisual? Lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno habla, ¿no? Todo lo que usted vio, todo lo que usted escuchó, todo lo que habló, alimentó su memoria, alimentó su mente. Entonces ahí se formó tu odre, el odre que tú eras. Amén. Entonces, dice la palabra en Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es. ¿Qué quiere decir eso? Eso que usted ya vivió y eso que formó, ahí está. La información ahí está. El pasado de cada uno de nosotros, ahí está, nadie lo va a borrar. Lo que sí podemos nosotros es desarrollar la capacidad para manejar ese pasado, manejar esa información, y no que esa información nos maneje a nosotros, ¿no? Porque hay gente, tristemente, gente en las iglesias, años en las iglesias que siguen viviendo todavía del pasado, ¿no? El pasado lo siguen manejando, siguen resintiendo, o sea, volviendo a sentir lo que sintieron hace años. Hay que dejar de resentir, hay que dejar de sentir, simplemente el pasado tuyo está ahí, pero tú puedes manejarlo ¿cómo? Córtalo ahí, corta eso de tus sentimientos y siembra nuevo fundamento, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Mire, algo interesante ahí es que Jesús, ahorita que les decía cuando leímos la parábola, que ahora que dijeron, hay discípulos de Juan, hay discípulos de los fariseos, pero están también los discípulos ¿de quién? Del Señor. El Señor formó sus propios odres, ¿ah? Él no es que agarró los de Juan y los de los fariseos y me va a robar no, él comenzó a formar sus propios discípulos, amén. Entonces ahí comenzamos a tener conceptos claves hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Los odres nuevos del Señor, ¿quiénes eran? Sus discípulos, amén. Entonces, si nosotros queremos ser odres nuevos, aparte de que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que renovar nuestra mente, que tenemos que caminar en pro de eso, tenemos que buscar ser ¿qué? Discípulos. Tenemos que ser discípulos, amén. Porque el Señor dijo, o sea, aquí los que van a ser libres, ¿quiénes van a ser? Los que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque ellos van a ¿qué? A conocer. ¿Qué van a conocer? La verdad, ¿no? Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, entonces ustedes van a ser mis discípulos, y como son mis discípulos, van a conocer la verdad, y como conocen la verdad, van a ser libres. Esa es la ecuación, ahí no hay pierde, ¿eh? Usted quiere ser libre realmente, la verdadera libertad, que solo Cristo la da, usted tiene que ser discípulo, para que conozca la verdad, ¿no? Pero ser discípulo no es así tan fácil, ¿no? O sea, para ser discípulo hay que permanecer en él, ¿no? Permanecer en él. Entonces ahí viene una pregunta y dice, pastor, ¿y yo cómo sé si permanezco en él? ¿Sí ve? Le decía yo a Marquito ahora rato que usted en las cosas del Señor, usted se mete en una cosa y eso te mete en otra, y eso te mete en otra, te mete en otra, y tú vas escarbando, pero vas a ir escarbando en la medida en que tú tengas la información, en la mente renovada y tengas los datos. Y es cuestión de tiempo también. Entonces, obviamente, hay que permanecer en Él, tener la mente de Él. ¿Qué es tener la mente de Él?
pensar como Él, sentir como Él, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo ¿quién? En Cristo Jesús, ¿no? Amén. Entonces, ¿cómo saber si estoy caminando como el Señor caminó? Porque a veces dicen, yo tengo que caminar como Él caminó, porque Él dice, el que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve. Dice, wow, y entonces, primero, ¿cómo anduvo Él? ¿Qué meterse a la palabra, no? Tienes que saber cómo Él anduvo. Para caminar como Él anduvo, tienes que saber cómo Él anduvo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, nada más les adelanto, cuando el Señor vino, Él venía con un propósito fijo, definido, amén. La primera vez que le dieron a Él a leer la palabra, ¿qué leyó? ¿Qué leyó Él cuando la primera vez que fue a la sinagoga y abrió el rollo y abrió? Isaías, ¿se acuerda? ¿Y Él qué dijo? El Espíritu de Dios está sobre mí. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, yo espero que haya sido genuinamente, entonces el Espíritu de Dios está sobre usted. Ahí vamos bien, ¿ah? ¿Qué dijo Él? ¿Y me ha enviado para qué? Para dar libertad a los cautivos, para consolar, dar consuelo a los afligidos, dar vista a los ciegos, dar libertad al cautivo. Todas esas cosas estamos nosotros en capacidad de hacerlas si es que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿no? Pero bueno, ya ustedes conocen la historia, que fue solo decir eso y casi lo matan, ¿no? ¿Ya te voy a decir? Ahí en el mismo pasaje hay una parte que Él dijo de que, yo me preguntaba a veces, ¿será que si Jesucristo no hubiera sido de Nazaret o de Belén, lo habrían aceptado? Porque Él mismo dijo, nadie es profeta, ¿dónde? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? ¿Por qué tiene uno tantos problemas en su casa cuando uno llega con algo positivo? Porque nadie es profeta en su tierra. Y en el caso del cristianismo, dice la palabra que el peor tropiezo que uno va a tener va a ser los de su propia casa, ¿no? Inclusive le dijeron a él, ¿será que de aquí de Belén saldrá algo bueno? Saldrá algo bueno de aquí. Porque la gente tiende a descartar, a menospreciar lo propio, lo local, ¿no? Entonces me pregunto yo, si realmente el Señor hubiera sido de otro lado, ¿será que le hubieran creído que era el Mesías? A ver, esas cosas que uno piensa ahí, pero el caso es que casi lo matan ahí por haber dicho eso, ¿no? Entonces, Él dijo que eso había venido a hacer y efectivamente así lo hizo. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo saber si estoy caminando con el Señor? Hay varias formas de saberlo, ¿no? Anote esta cita, Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces por ahí vamos siguiendo pistas, ¿no? Wow, pastor, ¿y yo cómo hago para saber que estoy caminando como Él caminó? Bueno, ya sabes, tienes que estar caminando ¿en qué? En el Espíritu. Amén. No puedes estar caminando en la carne, porque si estás caminando en la carne, no, para nada estarías caminando como Él caminó. Están siguiendo la secuencia, ¿no? Amén, hermanos. Entonces ahí tendríamos que irnos a otro lado, decir, wow, ¿y ahora yo cómo hago así? ¿Cómo hago para saber si estoy caminando en la carne o en el Espíritu? Bueno, esto es un test, estamos preparándonos para un examen, ¿no? Todos esos son los temas que vamos a tener que dominar así, ¿no? Yo voy a pedirles que vayamos al libro de Gálatas. Busque el libro de Gálatas capítulo 5. Y ahí entra obviamente, hay que tener claro aquello de los estados espirituales del hombre, que es algo que usted también tiene que tener claro. El hombre tiene 3 estados espirituales. Mientras usted busca Gálatas 5, hay un hombre natural que no quiere nada de las cosas de Dios, un hombre súper viejo. Y hay un cristiano carnal que entregó su vida a Cristo, pero sigue teniendo la mente de antes, sigue siendo un odre viejo. Y hay un cristiano espiritual que tiene la mente de Cristo. Ese es el espiritual, ese es el odre nuevo, ¿no? Pero bueno, ahorita nos interesa saber es, ¿cómo hago yo para saber si estoy caminando en el Espíritu o qué? En el capítulo 5 de Gálatas, a partir del verso 16, ahí hay una radiografía enterita de lo que es caminar en la carne o lo que es caminar en el Espíritu. Eso es lo que usted tiene que tener clarito, para que usted, de todo lo que vamos a ver ahorita, usted comience a hacer un checklist ahí. Sí, sí, no, no, sí, sí, y usted al final va a decir, wow, estoy caminando en la carne. Wow, caminé en la carne, ahorita estoy caminando en el Espíritu, ¿no? Entonces, es bueno que usted lo tenga ahí presente, ¿no? ¿Estamos, hermanos, en Gálatas? Vamos a leer Gálatas 5:16. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Mire que Espíritu está escrito con E mayúscula, amén. ¿Entonces se refiere a qué espíritu? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿no?
Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces mire que ahí ya hay una guía bien completa de lo que es andar en la carne o andar en el Espíritu, ¿no? También en Romanos 8, del 5 al 8 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Ahora, ¿qué es andar en la carne y qué es satisfacer los deseos de la carne? Recuerden, no es el cuerpo de uno, ¿no? Cuando la Biblia habla de carne, ¿a qué se refiere? A la vieja naturaleza, al hombre viejo, digamos lo que está ahí, ¿no? A la concupiscencia caída, a eso se refiere con la carne, ¿no? No es la carne, el cuerpo de uno, porque el cuerpo de uno, ¿qué es? Es un estuche nada más. Amén. El cuerpo va donde la mente le dice que vaya, ¿no? Entonces la carne se refiere a la mente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, recuerde, obviamente nada más estamos hablando de andar conforme a la carne, de andar conforme al Espíritu. Hay cosas en la vida que lo hemos compartido que van en líneas paralelas, por ejemplo, como el amor y el perdón. Entre más amor, más perdón, o sea, van en la misma dirección, amén. La fe y la seguridad también van en la misma dirección. En la medida que usted tenga fe es porque usted está seguro. Entonces hay cosas que van en líneas paralelas, el arrepentimiento y la misericordia. Si hay arrepentimiento hay misericordia, entonces van en la misma dirección, pero hay cosas que sí van de lados opuestos totalmente, por ejemplo como la queja y el agradecimiento. Usted no debería ser una persona, si usted se queja mucho es porque es mal agradecido. Si usted es una persona agradecida, de seguro que usted es una persona que casi no se queja o no se queja para nada, ¿cierto o no? Amén, hermanos. La verdad y la mentira, si hay verdad no puede haber mentira. Y en este tema, lo que es, por ejemplo, la carne y el Espíritu, si usted está en la carne, no está en el Espíritu. Y si usted está en el Espíritu, no está en la carne, eso téngalo por seguro. Usted no puede pretender decir, es que yo soy espiritual, y andas en algunas de esas cosas que leímos ahí. Ahora usted dirá, pastor, ¿y hay gente así? Uy, como dijo el hombre lobo. ¿Cierto que sí? Así dijo. ¡Guau! Usted no tiene ni idea, pastor. Cantidad de gente que jura espirituales, y usted viera, y no es que esté malo ir a la iglesia, hay que congregarse, pero eso no te hace espiritual. Ni leer la Biblia inclusive te hace espiritual. A ti te hace espiritual es leer la palabra, entenderla, renovar el espíritu de tu mente y vivir de acuerdo a aquello que tú has entendido. Amén. Qué diferente es de leerla, ¿no? ¿Cuánta gente no lee la Biblia? Muchísima gente, ¿no? Entonces son cosas que van en líneas paralelas, ¿no? Entonces nada más no olvidemos que nosotros tuvimos que ser rescatados, tuvimos que nacer de nuevo. ¿Por qué tuvimos que nacer de nuevo? Porque acuérdense lo que dice la palabra, que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados. Entonces tuvimos que nacer de nuevo. Y ahí cuando usted nace de nuevo, no solamente empieza el proceso del cristianismo, sino que ahí es donde arranca lo que conocemos como la verdadera guerra espiritual, ¿no? Ese es otro tema, ¿eh? Cada tema de esto es una prédica. Ya dije guerra espiritual, eso es una prédica. ¿Pero qué es la guerra espiritual? Recuerda que la guerra espiritual no es lo que hacen algunas iglesias de decir, bueno, hoy vamos a hacer un culto de guerra espiritual, y hacen una rueda y todo el mundo se agarra y pisoteemos al diablo y aplastémosle la cabeza al enemigo. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual es la que usted y yo vivimos todos los días en la calle, en la casa, en la familia, en el trabajo. Porque dentro de usted hay dos naturalezas, una naturaleza carnal todavía porque está ahí, y una naturaleza espiritual, ¿no? Que están ahí encontrándose, están ahí peleando, ¿no? A lo mejor usted quiere ir a la iglesia alguna vez y dice, ¿será que voy? No, pero qué pereza, ¿no? La carne. Pero dice, no, hay que ir porque yo necesito fortalecerme. El espíritu dice que el espíritu siempre está dispuesto, ¿no? Pero la carne es débil, ¿no? ¿Cuál de los dos gana la batalla? ¿Cuál de los dos? El que esté más fuerte. ¿Y cuál estará más fuerte? El que usted alimente más. ¿Qué estás alimentando más, la carne
o el espíritu? ¿Cómo alimentan la carne? Recuerde, con lo que uno ve, con lo que uno oye, con lo que uno habla, ¿no? Así alimentan la carne. ¿Cómo alimenta el espíritu? Con la palabra de Dios, ¿no? Amén. Entonces, ¿quién domina en tu vida? El que tú tengas más gordito ahí, ¿no? Nada personal ahí con él. El que tú tengas ahí más alimentadito, ¿no? Nuestra carne siempre nos arrastrará. Vea, usted no se puede dejar llevar por la carne porque la carne siempre lo va a arrastrar a cosas pecaminosas, ¿no? La carne nunca te va a llevar a buscar cosas espirituales porque ya les dije ahora, el que es de la carne piensa solo en la carne. Pues nunca te va a querer alguien que piensa en la carne y decir, ay, qué lindo ir a un culto de oración, no, jamás. Siempre va a querer ir a otras cosas que nada te van a edificar para nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿cómo saber que ando en la carne? Para allá vamos. ¿Cómo saber si yo ando o no ando en la carne? ¿Qué dijo el Señor? ¿Usted quiere conocer a alguien? Mire qué, sus frutos, ¿no? Por sus frutos vamos a ser conocidos. Y mire que esto que acabamos de leer, cuando uno habla de la cosa de la carne y el espíritu, cuando se refiere al espíritu habla del fruto del espíritu. ¿Quiero decir? Cuando se refiere a la carne, ¿qué dice? Las obras de la carne. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque a la carne le dice obras y al espíritu le dice fruto, ¿ah? Porque son cosas muy diferentes y le voy a dar la definición, que es una obra. Mire, obras son cosas hechas o producidas por alguna persona. Obrar significa comportarse o proceder de una persona. Eso es cuando una persona obra, cosas hechas. Un fruto ya es una cosa provechosa o perjudicial, porque a veces hay frutos que no son buenos, que es producto o resultado o un efecto o una consecuencia de algo, una relación o de un proceso. Eso es un fruto, ¿no? Por eso es que las obras de la carne son cosas que usted las practica y las practica, a veces ni cuenta te das por qué las haces. Pero el fruto, pues es que el Señor en medio de su sabiduría dice, por sus frutos los conocerán. Porque el fruto es algo que emana de lo que uno es, de lo que uno ha desarrollado, del tiempo de relación, ¿no? Y el fruto del Espíritu obviamente es producto de esa relación con el mismo Espíritu de Dios. Exactamente lo que dice Jorito. Jorito estudia mucho la palabra. La obra es externa y por eso ahorita vamos a ver que dice que manifiestas son. ¿Por qué? Porque están ahí. O sea, visiblemente tú las ves. Y el fruto es interno. El fruto, para tú ver el fruto de una persona, tienes que entrar a convivir con esa persona, a conocerla, ¿no? Porque yo con un saludo nada más no podría saber, esa persona te está dando malos frutos. No, tengo que pasar tiempo con ella, ver cómo se comporta, porque eso viene de adentro, ¿no? En cambio, para ver una obra de la carne yo no necesito ni pasar tiempo. Pues, si usted va pasando por acá y ve a alguien ahí asaltando a otros, no le va a decir, uy, ese es un fruto. No, es una obra de la carne, ¿no? Porque lo estás viendo, son manifiestas. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, mire lo que leímos ahí. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir manifiestas? Que son visibles. Tú las puedes ver, públicamente están ahí. O sea, la gente no va a poder engañar a nadie, ¿no? Y por eso habla la lista que dice... Mire, hicimos una lista ahí, no, ni tan pequeña, es grande. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hay varias, pero al final dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir? Que la lista no termina ahí, la lista sigue. Lo que pasa es que esa es una muestrita, ¿eh? Bueno, una muestra bien tremenda, pero las cosas son más todas. A veces la gente se queda, cuando hablamos de los pecados de muerte, que hablan de idolatría, y ocultismo y relaciones sexuales, se mencionan los tres más conocidos, ¿no? O los que la gente más practica, pero pecados de muerte hay muchos más. Todo lo que te separe de Dios, tu relación con Dios es un pecado de muerte. Entonces, obras de la carne son estas y cosas semejantes a estas, que si tú las practicas tarde que temprano van a ser manifiestas. ¿Qué quiere decir eso? Van a ser visibles, la gente las va a ver. Es cuestión de tiempo nada más, porque dice que el pecado a uno lo alcanza. El pecado lo alcanza. ¿Y cuál es el fruto del pecado? La muerte es visible, eso se va a ver. Cuestión de tiempo, nada más. Si usted está practicando alguna de estas cosas que vimos aquí, no crea que está engañando a nadie, ni crea que, uy, hasta ahora no me han descubierto porque no me han visto. No, es cuestión de tiempo nada más para que todo salga a la luz. Amén. Pecado alcanza al hombre, eso no tiene, y la paga es tremenda, tremenda, tremenda. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces a eso se refiere obviamente. Y mire que la lista está bien clasificada, ¿no? Hay cosas que tienen sus temas, por ejemplo, aquí hay una clasificación. No se refiere solamente a cosas sexuales, que a veces la gente cree que las obras de la carne van por ahí, por el sexo y todo eso, y que fornicación, lascivia, adulterio. No se refiere solamente a cosas sexuales, también hay cosas religiosas, porque habla de ¿qué? Habla de la idolatría, de la hechicería, de la brujería.
habla del trato hacia los demás, porque habla de iras y contiendas, de chismes, de murmuraciones, habla de cosas, de faltas de dominio propio, porque te habla de ira, mansedumbre, no, mansedumbre no, habla de borracheras, orgías, cosas que tienen que ver con el dominio propio, amén. Entonces, las obras de la carne están bien clasificaditas y no vamos a negar obviamente que son súper peligrosas, ¿no? Por eso es que la mayoría de las obras de la carne buscan ¿qué? Destruir ¿qué? El cuerpo, ¿no? Destruir la mente, apartarte de la... Acuérdate que eso es una guerra espiritual, ¿no? Las obras de la carne tienen efectos físicos y emocionales tremendo, o sea, nadie va a negar que practicar estas cosas que vimos genera en ti impactos y efectos tanto en lo físico como en lo emocional, ¿no? En lo físico, obviamente, ¿cuánta gente no se ha enfermado con cosas graves por andar en esas cosas, ¿no? Orgías y fornicaciones y todo eso, amén. En lo físico. En lo emocional, ¿cuánta gente no queda golpeada emocionalmente después de un divorcio, después de una infidelidad, después de un engaño? Niños que quedan ahí abandonados, cosas de esas, ¿no? ¿Por qué viene eso? Obras de la carne, ¿no? En lo emocional. Matrimonios destruidos. Ahora, en lo espiritual, pues ni se diga. Y vea, leo para usted lo que dice ahí, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿le parece a usted poquito eso como un efecto espiritual de practicar las obras de la carne? Tremendo, ¿ah? Por el solo hecho de estar uno destituido ya de la presencia de Dios, ya es un efecto tremendo de lo que son las obras de la carne. Pero mire, el versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué quiere decir que han crucificado? Cuando usted oye crucificado, ¿en qué piensa? En la muerte. ¿Usted te decir? La crucifixión es sinónimo de muerte. Por eso es que el Señor le decía, ¿qué hacemos con él? ¿Lo dejamos o lo crucificamos? Crucifíquenlo. Eso es lo mismo que decir, mátenlo. Realmente que es una manera muy específica de decir cómo lo van a matar, ¿no? Entonces los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, ¿qué han hecho? La han matado, la han llevado a cero, ¿no? Amén, hermanos. Entonces hay que crucificar las obras de la carne, hay que eliminar cualquier cosa que las alimente, lo que les dije ahorita. ¿Cómo alimentamos nosotros eso? Malas compañías, malas conversaciones, cosas que uno, el domingo preguntaban en la radio, no sé si, es que ni siquiera pregunto que quién oyó el programa porque nadie lo oye, solamente la gente de afuera, del extranjero. Según las estadísticas de la iglesia, por cada persona de aquí, de Efesios, que oye la radio, hay como 20 de afuera del país. La gente casi no oye la radio. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su tierra, ¿no? Amén, hermano. Entonces, la gente no oye el programa. Pero bueno, los que oyeron, usted si de pronto está viendo el video y oyó, usted vio que alguien llamó a preguntar que si ver películas de miedo era malo. Es que hay gente que a veces cree que la Biblia no toma... ¿Qué dice la Biblia de ver películas de terror? Casi la Biblia no habla de eso, hombre. Pero sí te habla de que no abras puertas, porque el que abre su puerta, su ruina, busca, ¿cierto? Entonces, si usted abre su puerta ahí y comienza a ver cosas que no debería ver, o te quedas enganchado viendo cosas que a veces uno, no es que sean videos feos, pero son videos así como cosas que impactan y uno se queda con eso en la mente y uno queda hasta varios días pensando en eso y dice, ¿para qué vi eso? ¿Eh? Porque todo entra ahí, ¿no? La imagen, el sonido, todo eso entra al cerebro, ¿no? Entonces no alimente eso, no alimente la carne con eso, corte ahí. Ese es el verdadero ayuno espiritual, ¿no? Recuerde que uno ayuna ¿para qué? Para debilitar ciertas cosas, ¿no? Debilitar la carne. Entonces, la medida en que usted puede comer ¿de qué te sirve a ti no comer comida física, obviamente, si estás alimentando la carne por otros sentidos, ¿no? Por la vista, el oído y todo eso? ¿De qué te sirve, no? Yo preferiría más bien que comas todo lo que quieras comer, pero corta eso, lo que está alimentando verdaderamente la carne, lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, ¿no? Malas compañías realmente alimentan eso. Cuando usted mira para codiciar, ¿no? Porque el mirar nadie lo va a poder evitar, no tiene que mirar. Pero cuando usted mira con codicia, ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, mirar para codiciar alimenta, no solamente cosas materiales, sino cosas obviamente espirituales también, ¿no? ¿Estamos, hermanos? El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos entonces por el Espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Ya vimos lo que es andar en la carne, ¿no? Amén. Era una de las preguntas que decían, pastor, ¿y cómo sé yo si estoy andando en la carne? Si estás practicando algunas de estas obras que vimos. Porque las obras ya vimos que es el comportamiento o lo que una persona hace, ¿no?
pastor, ¿y cómo sé yo si ando en el Espíritu? Todavía estoy confundido. Entonces, bueno, pasemos ahí. ¿Qué es andar en el Espíritu? Dar frutos de verdadero arrepentimiento, como decía el Señor. Si tú andas como yo anduve, tranquilo, vas bien. Si andas como yo anduve, ¿no? Y ya les dije ahora cómo él anduvo. ¿Qué anduvo haciendo? Dando libertad al cautivo, todo lo que hablamos ahora, ¿no? Entonces, pero eso tiene usted que saberlo, ¿no? Ahora, ¿por qué se metió el Señor en problemas también? Porque cuando él llegó ahí a leer el rollo y todo eso y dijo lo que dijo, yo creo que él sabía el problema en que se iba a meter, ¿cierto? ¿O no? Él lo sabía. Bueno, Dios todo lo sabe, obviamente. Pero como él no vino a cumplir expectativas de nadie, sino que vino a cumplir las expectativas ¿de quién? Del Padre. Entonces, ¿qué importa? Yo no vine aquí a darle gusto a nadie, yo vine a satisfacer, a hacer la voluntad de mi Padre, que es el que me ha enviado. Entonces, no pretenda usted cumplir las expectativas de la gente, porque nunca las va a cumplir. Nunca la va a cumplir, siempre va a haber alguien que te va a encontrar algo. Usted haga la voluntad de Dios, viva de acuerdo a Él, camine conforme a como Él caminó, defendiendo el Evangelio, pero para defenderlo tienes que conocerlo. Y si vas bien, el Señor dice, si tú andas como yo anduve, vas bien, ¿no? Vas bien, entonces no te preocupes, ¿no? Si te rechazan, tranquilo, que no es a ti el que rechazan, ¿no? Entonces, después habla obviamente del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Lo que leímos ahí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cada una de estas cosas que están aquí no es el amor del mundo, es el amor como fruto del Espíritu, el amor de Dios, el amor ágape. Amén. Gozo. Bueno, ya todos, cada una de esas palabras es una prédica. La paz que supera cualquier entendimiento, es la paz de Cristo, nada más. O sea, puede darte paz aunque estés en medio de la tormenta, ¿no? La paciencia, la capacidad de esperar con conocimiento. O sea, tú puedes esperar y no la vas a perder porque tú tienes certeza de lo que a ti te espera, amén. Entonces, como tienes esa certeza, tú puedes tener paciencia, benignidad, la capacidad de ser bueno, de hacer las cosas bien. O sea, digamos que el Señor lo que dice ahí en la palabra es, en la medida de lo posible, estar ¿qué? Estén bien, unos con otros, estén bien, o sea, sean benignos. La bondad, la fe, imagínense la fe. 2 letritas ahí, y ahí se encierra todo lo que es el cristianismo, ¿no? O sea, el fruto del conocimiento de la persona de Dios, la mansedumbre, que tiene que ver obviamente con el dominio propio, la templanza, la firmeza en hacer las cosas. Contra tales cosas no hay ley. Haciendo esas cosas, por allá dijo Pedro, ¿no? Tal vez no eran estas mismas, pero algo muy parecido, ¿no? Si tú a la virtud le pones todo esto y si le pones esto, haciendo esas cosas no caerás. Jamás. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo va a caer usted si usted es paciente, benigno, es una persona de paz, gozoso, es manso, tiene tiempo? ¿Con qué tiempo vas a caer? Nada más asegurémonos de estar caminando en el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, el fruto del Espíritu también está clasificado. Ustedes vieron que las obras de la carne habían unas que eran sexuales, habían unas que eran... El fruto del Espíritu también, ahí que tiene que ver con la vida interior cuando habla del gozo y la paz. Tiene que ver con el acercamiento a los demás cuando habla de paciencia, benignidad, cuando habla de bondad, cuando habla de fe. Y tiene que ver con el carácter cuando habla de mansedumbre, cuando habla de templanza. De todo hay, ¿no? Si nos aseguramos de tenerlo todo como un combo, vamos a ser personas íntegras. Es un fortalecimiento integral, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bueno, les repito nada más lo que leímos ahora en Romanos 8:1. Dice, ahora pues, no hay ninguna condenación en quién. En los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, si no hay condenación, ¿qué hay? Salvación, ¿cierto que sí? Si hay salvación, ¿qué aseguramos nosotros? Vida eterna. Amén. Es tan difícil comprender eso. Como diría por ahí un amigo, una frase patentada. ¿Qué dice el amigo? ¿Cuál es la parte que qué? ¿Cuál es la parte que no se entiende, no? Entonces, asegurémonos nada más de eso. O sea, el Señor dice, asegúrate de caminar como yo anduve. Tan sencillo como eso, ¿no? Ahora, pastor, ¿qué hago con eso? Tienes que dejar de ser o de viejo, tienes que nacer de nuevo, tienes que renovar tu mente, tienes que ser una nueva criatura, tienes que caminar conforme Él caminó, tienes que tener los principios de Él, tienes que renovar la información que tienes aquí. No pongas fundamento sobre fundamento, dice la palabra. No es conveniente poner fundamento sobre fundamento porque va a llegar un momento en que tú no vas a saber qué es lo que tienes que usar, ¿no? Tienes que tener la información ahí definida. Para esta cosa necesito esto, para esto esto y para esto esto. No pongas fundamento sobre fundamento, simplemente limpia, destruye, edifica, arranca, siembra la información de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos?
Entonces, ¿usted quiere tener la capacidad de resistir la exigencia y la expectativa de ser un hijo de Dios? Miren la pregunta, ¿quieren ustedes realmente tener esa capacidad de resistir la exigencia y el compromiso que demanda el ser un hijo de Dios? Sí, dicen todos, entonces hay que ser un odre nuevo, ¿eh? Porque es el único que tiene esa capacidad de resistir, que se va moldeando, ¿no? El vino nuevo moldea al odre a medida que se va fermentando, amén. La palabra te va a ir moldeando. ¿Recuerda el taller del maestro, el taller del alfarero? Coge el barro que tú eras, un barro sucio que en algún momento lo limpió y lo va moldeando, ¿no? De acuerdo a como el alfarero quiere, amén. Entonces tú lo que tienes que hacer es nada más que dejarte moldear, ¿no? Pero es que no es así tan fácil como yo lo estoy poniendo aquí, ¿no? Porque te va a pasar por el fuego, ¿no? Y te va a arrancar algunas piedras que a lo mejor tú las tienes ahí bien pegaditas, pero te las va a arrancar, tierrita, pajilla que tiene el barro, ¿no? Hasta que sea un barro limpio, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, termino nada más leyendo este versículo en Deuteronomio 28, para que lo tengamos presente. Deuteronomio 28, 1, 2. Cerramos con este versículo nada más para que usted lo tenga presente ahí y amarre todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Yo creo que aquí ya usted diga, wow, yo tengo que ser un odre nuevo, yo no puedo seguir siendo un odre viejo ahí porque hasta ahora entiendo por qué toda la información que he recibido del tiempo que me he congregado y lo que he leído de la palabra, no sé ni dónde está ahora. ¿Por qué? Porque no sé. Primero de todo porque aplicaría en ti aquello que el Señor dice, que te construiste una cisterna rota que estás depositando ahí. Imagínate que el odre, no importa que el odre sea viejo, y si tiene un hueco, ¿qué va a retener ese odre? Nada, ¿no? Entonces, el odre viejo, si está roto, no retiene nada, y si retiene y está viejo, lo revienta el vino nuevo, amén. Entonces dice la palabra en Deuteronomio 28, 1, 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, imagine la palabra tan precisa, ¿no? ¿Hace cuánto fue escrita? Hace mucho tiempo, ¿no? Pero dice, y es como si lo hubiera escrito yo ahorita, ¿no? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios, amén. Sobra decirles qué pasa si no oyeres la voz, porque ahí también está ahí en Deuteronomio, pues para nada vendrán bendiciones para ti y tu vida, al contrario, vendrán maldiciones. Porque recuerde, ya que me metí ahí nada más, que las maldiciones las establece ¿quién? Dios, ¿no? Lo que hablamos hace 8 días, Juan Pablo, las maldiciones las establece Dios. Pero si usted le pregunta a 10 cristianos, ¿quién es el que le manda a uno las maldiciones? Yo estoy seguro que 9, bueno, digamos que 8, para no ser tan... 8 de cada 10 dicen Satanás, el diablo, es lo que a uno le enseñan, ¿no? Las maldiciones las establece Dios, así es que no pretenda ir en contra de las maldiciones porque Dios es el que las estableció. Simplemente usted quiere quebrar una maldición, arrepiéntase, entréguele su vida a Cristo y camine en obediencia, porque con la obediencia usted activa la bendición, y si usted activa la bendición, lo que hace es anular la maldición. Así de sencillo es este asunto, ¿no? Padre, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de hoy entender. Necesitamos renovarnos, necesitamos cada día, Señor, fortalecernos, cada día aprender más, cada día estar más preparados. Hoy en día estamos viviendo tiempos de que la gente, no sé, va creciendo y va evolucionando en la relación contigo, pero de una manera muy liviana, muy light, Señor, sin entrar en un compromiso verdadero, Señor. Pero nosotros que estamos aquí, los que están viendo este video, entendemos que realmente el estar acorde a lo que tú esperas de nosotros demanda un esfuerzo adicional, Señor. Un esfuerzo que significa, obviamente, meternos a conocerte en la palabra, caminar como tú caminaste, sentir como tú sentiste, tener la mente tuya, que ya nosotros, esa capacidad de poder decidir y defendernos contra todo este sistema que es un sistema totalmente anticristiano, ¿no? Pero bueno, hoy lo hemos entendido, Señor, y por eso estamos aquí, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor. Bendecimos este momento, Señor, que como iglesia nos hemos podido reunir y vamos a darle la oportunidad si alguna persona aquí en este lugar o ahí en el video hoy ha entendido que nunca ha dejado de ser un odre viejo porque o no ha querido las cosas tuyas o tal vez se ha acercado a ti, pero livianamente, ligeramente, ¿no? Es hora de dejar de ser un odre viejo y ser un odre nuevo, ¿ah?
Es hora de estar ya listo para que ese vino nuevo sea depositado y que a medida que ese vino se va tomando fuerza, también nosotros seamos moldeados, ¿no? De acuerdo a eso. Así es que para todo hombre o mujer que hoy quiera entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, usted puede decirle: Señor Jesús, en este día, Señor, he escuchado tu mensaje, Señor, a través de lo que se ha predicado en este día, Señor. Y no más, Señor, yo ya estoy cansada de esta vida loca y desenfrenada que he llevado, Señor. Una vida en la que yo he lastimado y me han lastimado, una vida en la que yo he mentido y me han mentido, Señor, pero no más. Por eso en esta hora, Señor, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor. Me limpie de todo pecado, Señor. Y una vez limpio, Señor, yo pueda ser revestido con vestiduras nuevas, Señor. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor. Y yo sea a partir de hoy una nueva criatura, Señor, un odre nuevo, Señor, que esté ahí listito, Señor, para que ese vino nuevo que eres tú con tu palabra, Señor, pueda venir en mí, Señor. Y que de aquí en adelante yo tenga la capacidad, Señor, de seguir creciendo, seguir siendo moldeado, Señor. De poder ser un testimonio vivo, Señor, ante los demás, de que tú tienes poder, Señor, para transformar, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, Señor, y por la oportunidad que me das en este día de entregarte mi vida, Señor. Bendigo yo este momento, Señor, porque empecé a ver este video o vine hoy sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi Salvador. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted ha hecho esta oración, pues bienvenido al club de los odres nuevos, ¿no? O sea, si usted ha hecho esta oración, usted a partir de hoy es un odre nuevo, está listo ahí para que ya la palabra del Señor como vino nuevo sea depositada en usted y usted vaya caminando en pro de ser un discípulo, y en la medida que usted sea un discípulo va a conocer más y vas a adquirir más libertad, porque lo que leímos ahorita es que si el vino nuevo se echa en odres nuevos, dice que ambos se conservan, ¿no? Entonces, si usted como odre nuevo recibe un vino nuevo, la palabra en usted se va a mantener, va a conservar, y el Señor es fiel para decir que si usted permanece en Él va a permanecer en usted, ¿no? Él es fiel para cumplir eso. Y si Él permanece en ti, pues imagínate, es el mayor privilegio que uno podría asegurar con certeza, decir que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Amén, hermanos. Si en algo podemos ayudarle a la iglesia Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, salón de eventos, domingos, 9:30 de la mañana, estamos aquí todos los domingos, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Y los domingos también a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, el programa Sinceridad de todo el equipo de Efesios 4:23. 105.9 de la FM, domingos 8 de la noche, o a través de este canal en YouTube. 8772-5957, mi teléfono, el pastor Eber Molina, si en algo también yo te puedo ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.